Buenas noches, ¿Todo bien? todo bien. Esperemos que ingresen. Muy puntuales los compañeros. Bien, se está grabando hasta que vayan ingresando. Veamos un videito cómo va la economía en nuestro planeta. Más que todo en nuestra región. El sur del mundo tiene un problema de deuda. Después de un comienzo de año promisorio, los países emergentes, sobre todo los del sur, están enfrentando un panorama económico ciertamente preocupante por la deuda soberana que han acumulado. El desarrollo de esta situación está entrelazado con la evolución de la crisis sanitaria de 2020. Así, cuando esta inició, los inversionistas prescindieron de sus activos de economías emergentes para, luego, inundar con dinero estos mercados el año pasado. Ese dinero fresco fue el resultado no solo de las tasas más bajas, sino de las soluciones médicas a la crisis que hacían previsible una recuperación rápida. Así, aquellos países que lograron poner un cerco tempranamente a la crisis sanitaria quedaron en mejor posición para hacer frente a su deuda, mientras que los que no lograron esa meta suman un problema más que hoy está a punto de estallar. Sin embargo, un análisis del Financial Times indica que en el caso de los países emergentes, incluso el haber dominado la crisis sanitaria no es una garantía de buen desempeño económico en medio de la crisis de deuda. Y no hay que olvidar el agregado de la guerra en Ucrania, la cual arroja más incertidumbre sobre la recuperación económica de los países altamente endeudados del sur. ¿A qué países nos referimos específicamente? ¿Cuánto deben? ¿A quiénes les deben? Vamos con los detalles de este inquietante tema. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Hola, ¿sabes que puedes hacer ejercicios y mejorar tu visión naturalmente? Vale, El área geográfica que se denomina Sur Global cae recurrentemente en crisis de deuda. La explicación atiende a varios factores. Muchos de esos países son principalmente exportadores de materias primas y no ahorran para los ciclos a la baja. Así, cuando sus principales exportaciones caen, se ven en la obligación de endeudarse. Otras veces, la inestabilidad política obliga a sus gobiernos a endeudarse para mantener las promesas populistas que los llevan a sus cargos. Con sus frágiles finanzas, estos países no pueden pedir prestado barato y deben pagar altas tasas de interés. Por eso, muchos de ellos, cuando salieron a los mercados financieros globales durante la crisis sanitaria, contrataron deuda cara. Con el encarecimiento del dinero hoy, para frenar la inflación, el costo de la deuda, que ya era muy cara para algunos países pobres, aumenta. Pero además, ahora en medio de la incertidumbre de la guerra en Ucrania, no es seguro que los países del sur puedan salir adelante sin un refinanciamiento doloroso. Y es que cuando pedían prestado, estos países solo tomaban en cuenta que la inflación y el rendimiento de los bonos en Estados Unidos estaban bajos. Pero todo eso cambió, por lo que el perfil de la deuda es diferente hoy. A la par, hay que agregarle el hecho de que China ocupa el primer lugar como prestamista de los países más pobres, lo que es un impedimento para el refinanciamiento, tal y como veremos más adelante. Así, muchos de los países más pobres del hemisferio sur se ven enredados en una trampa de deuda que, si bien no acapara titulares, debería estar al centro de todas las previsiones macroeconómicas para este año. El sur del mundo tiene un problema de deuda.
Como hacía tiempo no se veía, muchos países pobres enfrentarán graves problemas para pagar su deuda soberana en este 2022. Esta previsión no considera la probable crisis de deuda que causarán las sanciones a Rusia. Con el foco puesto en la guerra en Ucrania, como antes lo era en Afganistán, se pierde de vista el desarrollo de otras grandes crisis. La de la deuda soberana es una de ellas, claro, que además se solapa con la guerra. En América Latina hay un precedente, la llamada década perdida de los 80 del siglo pasado, cuando los países de la región no fueron capaces de pagar su deuda, lo que los sumió en una profunda crisis signada por la inestabilidad política y económica. Lo preocupante es que la de la deuda soberana es una crisis que puede superar fácilmente la causada por la guerra. Así lo explica el medio especializado Foreign Policy, al señalar que la crisis de deuda que se cocina hoy tiene el potencial de ser peor que la de hace 40 años, porque actualmente los países en riesgo de default se expanden mucho más allá de Latinoamérica. Como te decíamos al principio, su origen está en la crisis sanitaria que, a pesar de haber empezado como tal, evolucionaría hacia una crisis económica. Para establecer el contexto, basta que recuerdes las noticias anteriores a las restricciones y confinamientos en las que veíamos disturbios en Ecuador, Chile, Colombia, Líbano o Egipto por el incremento en el costo de la vida y la creciente desigualdad. Algunas de esas manifestaciones, que sucedían hace apenas 2 años, eran síntomas de los ajustes económicos a los que se veían obligados los gobiernos para hacer frente a sus problemas de endeudamiento. Los cierres y cuarentenas le quitaron combustible a esas protestas, pero al mismo tiempo, durante los 2 últimos años, esos mismos gobiernos aumentaron su endeudamiento para tratar de surfear en lo peor de la crisis sanitaria. Así, si la deuda soberana ya era un problema antes, la crisis sanitaria ayudó a exacerbarlo. Ahora, con los efectos sanitarios de la crisis siendo atenuados por las soluciones médicas, los problemas de la economía vuelven a emerger, con la agravante de que la guerra en Ucrania trastoca la economía y la política global de una manera que limita lo que pueda hacerse para mitigar la crisis de deuda. Adicionalmente, los flujos comerciales distorsionados, las necesidades de ayuda para los países que reciben a los refugiados de la guerra y el aumento del gasto militar dejan poco espacio para que, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional se centre en la deuda. Las únicas declaraciones del FMI en las últimas semanas tienen que ver con paquetes de ayuda para Ucrania. No hay registros sobre declaraciones importantes referidas a la eventual crisis de deuda. Los países más pobres pidieron 191 billones de dólares en el año 2021, una cifra récord. En cuanto aumentó la crisis sanitaria, el endeudamiento de los países más pobres del sur. El número es sorprendente, 191 mil millones de dólares solo en eurobonos y apenas hasta el primer trimestre de 2021, según datos que recoge el Financial Times. Países como Brasil e India lideran ese endeudamiento histórico en 2021. La tendencia no es solo alimentada por los gobiernos, sino también por las compañías privadas de estos países. Como la mayoría de los que piden prestado están por debajo del grado de inversión según las calificadoras, entonces el riesgo también es considerablemente más alto. Aunque estamos hablando en 2022 de la crisis de deuda, su génesis está en el 2021 cuando se prestó indiscriminadamente a países y empresas que era muy probable no pudieran pagar. Ese comportamiento del mercado se explica porque en ese momento había liquidez y suficiente dinero barato buscando retornos. Ya te hemos presentado en entregas anteriores que a mayor riesgo, mayor retorno. Esta es la historia de siempre. Los bancos prestan a países y empresas con alto riesgo por el retorno inmediato, y luego estos países caen en default, buscan refinanciamiento y vuelven a empezar. Este resultado se produce sobre todo cuando el dinero se hace caro y los mercados prestan con menos facilidad. Antes, cuando aparecieron las variantes del invasor del año pasado, ya hubo una campanada que anunciaba la crisis de deuda que se perfila en este 2022. En ese momento, los analistas identificaron el potencial de riesgo que enfrentaban los países del hemisferio sur por la debilidad de sus monedas. Hoy esa condición empeora a medida que la inflación estadounidense aumenta junto con sus tasas y el rendimiento de sus bonos. Otro aspecto a considerar es que anteriores crisis de deuda han motivado reformas políticas en algunos países, que las han aliviado al mismo tiempo que sentaban las bases para economías más sanas y gobiernos más estables a largo plazo. En este momento, esa solución no parece posible, y es que en las condiciones actuales, las reformas necesarias para atajar la crisis de deuda lucen lejanas. Basta con ver la reacción de la sociedad colombiana a comienzos de la crisis sanitaria,
cuando se intentó una reforma tributaria en 2021 para aliviar los huecos fiscales de los programas de ayuda que implementó su gobierno. Es en ese espejo en el que se ven los gobiernos de otros mercados emergentes, antes de intentar reformas que podrían poner de nuevo en los noticieros las protestas masivas que veías antes de la crisis sanitaria. Los países pobres tienen miedo de refinanciar su deuda porque temen que China no les preste en el futuro. El vacío dejado por Estados Unidos en amplias regiones del mundo ha sido llenado por China. Una de las principales formas con las que Beijing ha ocupado el lugar estadounidense es con financiamiento a los países más pobres o riesgosos. Sin embargo, a algunos de los países del sur que han recibido préstamos chinos, esta situación los ha dejado en una vulnerabilidad igual o más severa de la que sufrían cuando sus acreedores pertenecían a la banca occidental. En otros videos hemos hablado sobre la influencia china en África, Asia y América Latina, lograda por medio de dinero y que tiene puntos preocupantes en las condiciones de los préstamos. Algunas de ellas han hecho decir al presidente del Club de París, Emmanuel Mollin, que los préstamos chinos hacen que los países pobres no busquen refinanciamiento. Veamos por qué. Para Mollin, los países de baja renta temen quedarse sin fondos futuros si se atreven a pedir refinanciamiento a China, lo que Beijing podría interpretar como una molestia inaceptable. Esta es la razón detrás del rechazo que generó una iniciativa occidental para aliviar la deuda de los países más pobres. Porque en paralelo al aumento del financiamiento chino durante la crisis sanitaria, los acreedores occidentales de los países más pobres lanzaron una iniciativa en 2020 llamada Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda, o DSSI, por sus siglas en inglés, entendiendo por ello la posibilidad de extender plazos o condonar parte de las acreencias. Esta iniciativa delata que al menos los acreedores occidentales previeron la explosión de deuda soberana que preocupa hoy. Pero además delata que intentaron una solución que, aunque temporal, fue más generosa que el refinanciamiento. Y es que, según reporta el Financial Times, entre mayo de 2020 y diciembre de 2021, la DSSI les condonó deuda por $12.900 millones a los países más pobres, una buena parte de ellos localizados en el África subsahariana. El mecanismo que empleó mayormente la DSSI fue posponer el pago de los intereses que se deben a acreedores bilaterales oficiales. Esas exenciones estaban destinadas para terminar a finales de 2020, pero fueron prorrogadas 2 veces, hasta el... Creo que, ante todo, debemos admitir que nos enfrentamos a un 31 de diciembre de 2021. No obstante, hay un dato curioso. De los 73 países elegibles, solo 42 aplicaron para recibir el alivio que brinda la DSSI. Esto explica que de la estimación original de $20.000 millones en refinanciamiento, solo se hayan alcanzado 12.700 millones. La razón detrás de este fenómeno es China, el principal prestamista bilateral de los países elegibles por la DSSI, que le deben 2/3 de la deuda soberana contraída. Al no querer refinanciamientos, estos países convirtieron la DSSI en papel mojado, de lo que se derivan 2 cosas. La primera es que la crisis de deuda no contó con el freno parcial que pudo representar esa iniciativa. La segunda es que los países más pobres asumen que China será su principal prestamista en el largo plazo. Si dependerán de China, como parece ser según su razonamiento, es preferible sortear la dificultad de pagar la deuda contraída durante la crisis sanitaria antes que cerrar la puerta del Gran Dragón, aunque eso signifique caer en default. Y ese era el mismo razonamiento de estos países hasta hace unos 20 años. Pero con respecto al FMI y el Club de París. Así lo que permite discernir la crisis de deuda es una reconfiguración en la que los mismos países siguen en una posición de subordinación, solo que ahora cambian de acreedor. Los países más pobres enfrentan un aumento de $11.000 millones en pagos de su deuda. Ya el Banco Mundial lo ha advertido, espera una sucesión desordenada de defaults durante este año a medida que expiran los refinanciamientos puestos en práctica durante la crisis sanitaria. Este pronóstico es el resultado de que durante este año, 74 países de bajos ingresos deban pagar $35.000 millones y solo en servicio de deuda a acreedores públicos y privados. Eso es un 45% más que en 2020. Dentro de ellos, los países más pobres tendrán que pagar este año $10.900 millones. Entre esta lista de países, Sri Lanka luce como uno de los más vulnerables, también según el Financial Times junto a Ghana, El Salvador, aunque no están tan al sur, y Túnez. Del primero de ellos se espera que caiga en default este mismo año.
El que ese primer default, si se produce finalmente, no sea el iniciador de una sucesión caótica de cesaciones de pagos, requerirá que el 60% de los países de bajos ingresos que necesitan reestructurar su deuda consigan formas viables de hacerlo. Deberán alcanzar ese objetivo en un entorno en el que, como ya te dijimos, endeudarse es más difícil, así que refinanciarse es más costoso. Con eso en mente, algunos gobiernos solo aspiran a correr los vencimientos más onerosos tan lejos como puedan de las elecciones que enfrentarán en los próximos meses. Otros no tienen esa opción. Antes del inicio de la guerra en Ucrania, algunos analistas creían que había un margen de 2 años para diseñar una estrategia que permitiera un aterrizaje, sin turbulencias, al aumento de la deuda soberana. Ahora mismo el consenso es que la crisis estallará antes de que termine el año. No arrastrará a todos los países pobres altamente endeudados porque hay una condición adicional que ayudará a algunos de ellos. La diferencia en la velocidad de recuperación post-crisis sanitaria aumentará la desigualdad entre los países más pobres y los más ricos. Ya en 2021, cuando ajustó la previsión de crecimiento global, el Fondo Monetario Internacional advertía sobre una recuperación post-crisis divergente, con los mercados emergentes desempeñándose peor que las economías avanzadas. En algunos casos se estimaba que incluso los mercados emergentes lo harían peor que lo previsto previamente ese año. En la recuperación post-crisis sanitaria intervienen varios factores. El más reciente y aún incierto es la guerra en Ucrania. Una posibilidad que ya se está cumpliendo es que la guerra beneficia a aquellos países que venden petróleo y gas. Pero esta ventaja se transforma en desventaja para aquellos que exportan productos agrícolas. Así, algunos países crecerán más o mejor que otros. Esto se combina con los términos en los que se contrató la deuda para configurar la crisis de la que te hablamos. Brasil es un ejemplo. El gobierno de este país pidió prestado en su mercado doméstico, a vencimientos más cortos, mucho más de lo que lo había hecho antes de la crisis sanitaria. Si tiene problemas de crecimiento, esa condición hará más difícil el refinanciamiento de esos vencimientos. Esto solo se refiere al endeudamiento interno. Y la posibilidad de crecer menos para Brasil está ahí a medida que los fertilizantes se encarecen y tienen un impacto en su producción agrícola, que por otra parte, al menos en cuanto a la soja, debería verse estimular por la guerra. Como puedes ver, la crisis de deuda en el horizonte depende de unos delicados equilibrios que solo algunos países podrán sortear. Otros simplemente se verán perjudicados o beneficiados por el azar. Podría decirse que la crisis de deuda es el hilo conductor que une la crisis sanitaria con la desatada por la guerra en Ucrania. Esa perspectiva puede ser frustrante porque a cada momento que se divisa una recuperación significativa, le sigue una crisis que hace perder lo avanzado. Pero, contrario a lo que se cree, ese no es un signo de un nuevo orden. Es suficiente con repasar la historia del siglo XX para ver la relación entre crisis económica, inestabilidad política y guerras. Los acreedores están cobrando justo cuando los países más pobres no tienen cómo pagar. Solo hay un resultado posible para esto: una espantosa crisis mundial de default en medio de una guerra con el potencial de ampliar su alcance global. Ya veremos cómo termina este año. Si buscas más información de cómo empezar a emprender, te apasionan los negocios y las estrategias digitales, sientes que esto es para ti, pero no sabes qué es lo primero que debes hacer, porque sabemos lo importante que es para ti, tenemos una clase totalmente gratuita de cómo empezar a emprender. Comentaba muy buenas noches a todos. Prendan sus cámaras, por favor. Prendan sus cámaras. No voy a, desde ahora, todas las cámaras encendidas, por favor, ¿ya? No, no empiezo la clase. ¿Cuántos estamos? 2, 4, 6, 8, 10. Somos 18, ¿no? 16, 17 con Héctor. Natalia Romero Diana. Presente. ¿Qué has entendido del video, Dianita, o cuál es tu comentario respecto al video?
La verdad es que entré un poquito tarde, Alicia, me va a disculpar. Vía Ruiz, Bismarck, Dicen. comentarios. Bueno, se viene la crisis, ¿no? Eso es obvio. A ver, más bien no sé por qué Bolivia no está siendo afectada por la crisis y todos los países que la limitan están sufriendo con la inflación y la devaluación de su moneda, ¿no? Que es sorprendente y a la vez dudoso. ¿Hasta cuándo el gobierno va a poder aguantar y solventar esa mentira? Ya, y referente al video. Eso habla también pues, en el video, ¿no? Y lo que es la guerra con Ucrania y lo que afecta, pues, ¿no? Bueno, a lo que más me voy es a la crisis que se viene en este 2022. Eso es lo que me interesó más del video, dicen. Muy bien. Anabel, Buenas noches, Licen. buenas noches. ¿Qué me comentas? Como dice nuestro compañero, bueno, mi compañero Bismarck, es verdad de la crisis que se nos viene. Bueno, aquí también sabemos todo el por qué no se demuestra todavía la inflación, porque ya la mayoría de nuestros vecinos países ya se ve. Y sobre, todos sabemos también que el que quiere ahorita ser la potencia es China. Entonces, está en esa pelea entre China y Estados Unidos que yo he escuchado que piensan que la potencia va a ser de aquí en adelante China y ya no Estados Unidos. Ya. Moira y Patricia, por favor, enciendan sus cámaras. Tommy, licencia. Carmelo, Presente, Licen. ¿qué dice Carmelo? Comentario. Casi lo mismo de los compañeros, la crisis que se viene, cómo afectaría tanto en la producción, en lo económico, en lo, ¿qué era lo otro que decían? En lo material, lo que también hablaban de eso. Pero más que todo la crisis, cómo afectaría mundialmente. Muy bien. José Flavio, Presente, Licen. Moira Alejandra, Moira, bien. Como ven, los que no están con cámaras encendidas, que no están, ¿no? Entonces no van a estar en la lista. Ya, desde ahora voy a tomar esa postura porque, bueno, continuamos con clases virtuales, pero la mayor parte participa y hay varias personas que encienden la cámara, pero no están. Freddy, Angélica, José Luis, José Luis, Presente, es que estaba desactivado mi micrófono. Patricia Ortiz, ¿vieron? Justo los que no están con la cámara encendida no están, ¿no? Bien. Juan Carlos, Presente, Licen. Fueron baños, dicen. Hay que darle unos minutos. Yolanda, Yolanda Quispe,
Presente, Licen. Miguel Adrián. Orlando. Presente, Licen, buenas noches. Juan Darío. Bien, a ver, Moira, aunque está, no se encuentra, ¿no? A ver, ¿quién más? Ferreira Ochoa. Rocha Fernández. Tampoco. Ya, esas dos personas son las que tienen que empezar con las exposiciones. El primero, bueno, la primera exposición. Ya han entrado, ¿no? A ver en la plataforma. Ya han ingresado. Moira, hace rato estoy nombrando tu nombre y no respondes, ¿no? Porque si prenden la cámara, para mí están. Si no prenden la cámara, no están. Como les decía, Ferreira Ochoa, Rocha Fernández son los primeros que tienen que exponer el día 7, el día 7 de junio, el primer capítulo, el primer tema. Sí, y justamente este video habla acerca de lo que vamos a ver dentro de la parte de economía internacional. El comercio internacional tiene como base fundamental también la economía, ¿no? Si hemos analizado este video, habla justamente de Sudamérica y de todos los países en vías de desarrollo, como África y Latinoamérica, ¿no? Que siempre han sido países que han dependido de las potencias mundiales en relación a los préstamos, ¿no? Primero era Estados Unidos. Estados Unidos generalmente ha prestado por medio del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional ha prestado a países vías de desarrollo, pero tomando medidas para que puedan utilizar sus políticas dentro del gobierno. Es decir, eso es lo que el gobierno que ha ingresado es el que no quería, ¿no? Que haya injerencia de otros países. Pero en realidad sí hay injerencia. Es decir, los préstamos no es por nada. Nadie te va a prestar plata o nadie te va a prestar dinero sin que pongan condiciones, ¿verdad? Y anteriormente eran bien visibles los préstamos que hacía Estados Unidos a los países como África y Latinoamérica, pero con condicionamientos, ¿no? En pocas ellos hacían su programa de gobierno, se podría decir, ¿no? Todos los gobiernos que han entrado antes de Evo Morales dependían del programa que daba Estados Unidos, relación a erradicación, relación a qué tenían que hacer relativo a su economía. Y obviamente tenemos en cuenta o tomamos en cuenta que José Luis se va a filmar, estás lavando la boca, los dientes, la cara, falta que te duches delante de todos, de todo el curso. Bueno, está bien, el aseo es lo primero. Bien, como les decía, entonces Estados Unidos era más notorio, ¿no? Las condiciones que ponía. Indistintamente ya ha ingresado China a hacer estos préstamos, no con las condiciones de Estados Unidos, lo ha hecho en una forma más suave, se podría decir, ¿no? Ellos no buscan condicionamientos, pero cuando hay una deuda pueden exigir, ¿verdad? Pueden exigir ciertas cosas. ¿Y por qué está haciendo eso China? Si ustedes se dan cuenta y en el video ha hablado referente a que nosotros exportamos materia prima, ¿verdad? ¿Qué necesitan los chinos? Materia prima. Los chinos están metidos en todos los países. Obviamente nos prestan plata, pero con condiciones de que sus empresas también sean parte del trabajo en cuestiones de exportación de materia prima a su país, ¿no? Una prueba es la carne que se está exportando a China, ¿verdad? Y muchos de los materiales o minerales se exportan también a China, ¿verdad? Entonces, poco a poco,
está haciendo el cambio, como alguien decía, tal vez algún momento China va a ser una de las potencias mundiales, pero Estados Unidos tampoco se está quedando atrás, ¿no? Están contraatacando. Ya en la cuestión económica, en la cuestión bélica, sí, se están como armando de tecnología, justamente para la situación bélica, y también en cuestión de tecnología económica, se podría llamar, ¿no? Estamos viendo que en este video hablaba acerca del refinanciamiento. El refinanciamiento es justamente los préstamos sobre los préstamos que podrían dar Estados Unidos o China. Y han hablado mucho del default, ¿no? Han comentado el default. Hay un default económico a nivel internacional. ¿Y qué es el default? Es el cese de pagos. Es el cese de pagos de un país a estos organismos internacionales o a estos países. ¿Por qué? Porque un país no tiene la capacidad, no tiene ya el efectivo, digamos, para hacer esos pagos. Entonces hay una suspensión temporal. Pero si hablamos de la deuda soberana que han empezado, igual se ha comentado en el video, esta deuda soberana causa obviamente inestabilidad política, ¿sí? Inestabilidad política dentro de cada uno de los gobiernos, y esto también ha generado en gran medida ha afectado a los países en vías de desarrollo o de África y de Sudamérica la crisis sanitaria, ¿verdad? Igual estamos dependiendo de las vacunas, estamos dependiendo de los países más desarrollados. Y hoy que he visto una noticia, bueno, no veo muchas las noticias, pero hoy se ha presentado el primer caso supuesto de la, ¿cómo se llama? Del mono, la fiebre, no es fiebre, no es la... Viruela. Muchas gracias, Anita. La viruela del mono, ¿verdad? Esa enfermedad de viruela normal se ha erradicado en 1980, el 79, 80 ya no se ha utilizado más vacunas, ¿no? Entonces, aquí personas mayores que han vivido, me incluyo, sí hemos sido vacunados contra la viruela, ¿verdad? Pero desde 1980 ya no se han vacunado. Entonces, en muy pocos laboratorios, creo que en 3 laboratorios del mundo, hay algo de las ampollas o de las inyecciones que han sobrado, ¿no? Y se está volviendo a analizar, están haciendo pedidos los países. Exactamente. Están haciendo los pedidos para que volvamos a tener los países otra vez la vacuna sobre la viruela, ¿verdad? Entonces, sí, vamos a depender, seguimos dependiendo, sí, vamos a seguir dependiendo, ¿no? Esta es una deuda soberana que tenemos, la crisis sanitaria, estos cambios que están habiendo a nivel mundial, igual están generando problemas sociales, ¿no? Justamente por estos ajustes económicos. Se ha visto que en Colombia, al comienzo de la pandemia, se ha querido hacer un ajuste económico que la población no ha querido. Lamentablemente, si ustedes se dan cuenta, en Sudamérica o en África es eso, ¿no? Exigir al gobierno. La gente exige al gobierno. Exigen bonos, exigen todo. Que exijan trabajo sería diferente, ¿verdad? Lamentablemente estamos en ese aspecto en los países en vías de desarrollo. Le pedimos todo al gobierno, ¿no? Vamos y estiramos la mano, ¿verdad? Lamentablemente es así. Si quieren hacer un cambio, quieren subir los impuestos para generar algo más de ingresos, no es que esté dependiendo del gobierno, pero tenemos que darnos cuenta de eso, ¿no? ¿Cómo se genera el gasto de salud, de educación? Obviamente por la contribución de los impuestos que se generan dentro de un país, ¿verdad? Entonces, sí, los países tienen que hacer unos ajustes. Lo que ustedes han dicho referente a que por qué Bolivia no ha sufrido mucho, no es que no haya sufrido, no está sufriendo también la inflación y la especulación, no en gran medida como los otros países, ¿verdad? No en gran medida, justamente por lo que vamos a ver en nuestro programa de la materia referente a la economía, ¿sí? El tipo de cambio y la estabilidad económica por el tipo de cambio también que se utiliza, ustedes van a exponer, ¿sí?
Se ha mantenido justamente, el gobierno dice, por todo el programa que ha creado Evo Morales desde el inicio de su gestión, digamos, ¿no? O el presidente que ahora está, Arce, que ha sido el ministro de Economía, que ha hecho este modelo económico. Entonces, más ha sido, y obviamente hay que agradecer eso, que en gran medida, alguien que está viendo su película por ahí, Yolanda, paguen por favor sus... Gracias. ¿Qué película es o qué novela, Yolanda? No, aquí tengo una persona que está con su teléfono. Bien, atendamos, por favor. Mientras yo hable, estén atentos, ¿no? Bien. ¿Ves? Ya me salí del contexto. ¿En qué estaba? A ver, alguien que me esté siguiendo. De las políticas, estaba hablando, económicas, que condicionan a los países. Gracias, Tricia. José Luis ya se ha pituqueado, ya está en la calle. Está yendo a una cita, seguro, para el Día de la Madre. Muy bien, José Luis. Bien, entonces estos cambios, obviamente, en las políticas que hace el gobierno, también el mismo pueblo, ¿sí? Debería haber, ¿no? Debería haber esa tipo conciliación, ¿verdad? Porque también necesitamos, si bien necesitamos, nosotros ponemos a un gobierno, lo único que hacemos son huelgas, bloqueos y todo eso, pero no damos soluciones, ¿sí? Lo primero que hacemos es conflictos sin dar soluciones, ¿sí? Lamentablemente es eso, ¿no? Entonces, esta deuda soberana hace que haya problemas sociales y los ajustes económicos se vayan dando en todos los países. En algunos repercuten más que en otros porque ha habido, como en Bolivia, la estabilidad justamente cambiaria y las políticas también del gobierno, ¿no? No todo es un ramo de flores, ¿no? Tranquilo. No, sino hay muchos sectores, como el sector privado, que está en contra de ciertas políticas, ¿no? Algunos sectores agrícolas, ganaderos, igual están en contra, algunos no, porque, bueno, los que están exportando están beneficiados, los que no, no se benefician. Entonces hay que tener mucho en cuenta todo eso, ¿no? El problema general, obviamente, es la inflación, ¿no? Y la inflación que se va a dar y se está dando en Estados Unidos va a repercutir en todo el mundo, igual que la guerra de Ucrania y Rusia, ¿sí? Aún no termina y puede que esto se extienda más tiempo. Con todos estos problemas que estamos viniendo de las nuevas variables del COVID, más esta nueva enfermedad que obviamente no es tan letal, pero igual va a ser problemática en la cuestión de la salud, es un problema, ¿no? Y esto se ha acrecentado a nivel mundial. ¿De dónde ha venido el que está ahora infectado? De Europa, ¿no? ¿Sí? Y eso es lo que se habla en el comercio exterior, en la economía, comercio internacional, ¿no? Y si hablamos de certificaciones, autorizaciones, justamente es para esto, ¿no? El control, para que no ingrese este tipo de epidemias. Pero lamentablemente a veces uno es asintomático, viene, contagia y las personas con las defensas más bajas son las que lamentablemente sufren, ¿no? Las consecuencias. Hemos tenido muchos decesos. Otro de los aspectos que China también con el problema que tiene ahorita por la falta de gas que le tenía que dar Rusia, entonces está también con conflictos en cuestión de su economía, ¿no? Está sufriendo una inflación y obviamente tal vez no va a poder refinanciar los montos económicos que refinanciaban a los países. Pero ellos están tranquilos. Si ustedes se dan cuenta, y eso tiene que quedar claro, ¿no? Nosotros tenemos deudas, ¿ok? Se habla mucho en el mundo de que China o Estados Unidos o el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Ha hecho la suspensión y ha facilitado y no va a cobrar la deuda que debe un país, ¿sí? Hablan de millones y millones. Pero no es la deuda, señores, no es la deuda. Son los intereses. Es como en el banco, es como los impuestos, ¿no? Cuando ustedes deben de su casa o deben de su auto,
la alcaldía sale y el 50% de los que deben anteriormente, ¿no? Pero no es que te están cobrando el 50% de tu deuda, te están rebajando el 50% de los intereses que han ido subiendo en el transcurso de los años que no has pagado. La deuda vas a pagar el 100%. Lo que te están reduciendo son los intereses, multas, sanciones que te está haciendo impuestos nacionales, ¿verdad? A nivel mundial es lo mismo, ¿sí? Nos van a prestar con intereses, obviamente. Y ahora, si no, si nos quieren cortar un alivio a la deuda, nos van a decir, no vamos a pagar un porcentaje de ese dinero, pero ¿qué es? El interés, ¿verdad? Tarde o temprano vamos a tener que pagar todo. Entonces, viendo esto, casi todos los países que tienen las deudas están en default, ¿sí? Porque no tienen este momento para pagar y van a tener que suspender temporalmente sus pagos. Y eso igual va a incrementar el interés, ¿verdad? Y tal vez ya China o Estados Unidos, el Banco Mundial, no nos refinancie, ya no podamos tener préstamos. Y eso es verdad, ¿no? Mientras no pagamos, no nos van a refinanciar. Y lamentablemente que si alguien pide, obviamente nos van a dar, ¿no? De eso gana la economía mundial, de eso ganan los bancos, de eso gana la recaudación, se podría llamar, si nos ponemos en el punto de vista nacional, ¿verdad? ¿Por qué son recaudadores impuestos nacionales? ¿Por qué son recaudadores la aduana nacional? Es justamente para utilizar ese dinero supuestamente en obras que vayan en bienestar de la salud y la educación. Que sí lo hacen, ¿no? Pero bueno, en la medida de que seamos como los otros países, que realmente se utilice todo eso para lo que es, podremos prosperar algún momento, ¿no? Bien. ¿Están conformes hasta ahorita los que están? Prendan sus cámaras, señores. Bueno, ya llamé listo. Los que no están, no están. Están conformes con los trabajos, ¿verdad? Ya tienen en la plataforma, ya han ingresado seguramente a la plataforma. Estamos empezando, bueno, he subido a la plataforma los trabajos prácticos que tienen que hacer, que son de las unidades y obviamente las exposiciones. Como siempre, desde ahora yo voy a empezar dándoles la introducción y los conceptos generales. No voy a irme a un libro de economía, ver las curvas rectas, no. Voy a hablar, de acuerdo al comercio internacional, de qué nos sirve las diferentes economías, obviamente con ejemplos y con los conceptos básicos que van a llevar. Si ustedes ven, revisan para hacer su trabajo, ¿sí? No me busquen, no sé, libros de economía que sea todo matemático. No, lo que tenemos que entender, qué es lo que hace la economía para el comercio internacional, ¿sí? Porque es un fundamento. La economía es parte importante del comercio internacional, eso lo vamos a ver como ejemplo. Por eso, yo he ido averiguando o revisando todos los puntos, cada uno de sus títulos, de cada una de las unidades, cada uno de sus títulos, por lo menos tiene 2 o 3 libros, cada título, ¿sí? Que se va a ampliar. Obviamente no me van a hacer todo, sino los conceptos básicos. Intenten explicar de una forma que se pueda entender esos títulos que te llevan a 2 o 3 libros. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Lo vamos a ver con lo que yo les voy a presentar, las diapositivas que he preparado, justamente haciendo un resumen como la anterior vez. Ustedes hacen el trabajo general, pero yo voy a hacer el resumen para que vayamos avanzando, ustedes con su investigación, yo con el resumen, para que podamos entender mejor esta materia, que es Comercio Internacional 1, que, bueno, a la larga habla más de economía, pero es la base fundamental del comercio internacional, y tenemos que ver un poco de historia también referente a esto, ¿no? Los tipos de teoría económica que dan, obviamente, la creación del comercio internacional, pero esto viene desde antes, ¿no? Desde tiempos antiguos, ¿ok? Bien, entonces no tienen ningún inconveniente con sus grupos, ya han podido analizar, han podido ver, a ver, ¿dónde está? Alejandra,
¿Dónde está Alejandra? ¿Moira? ¿Hay otra Alejandra? No. Moira Alejandra. ¿Sí soy yo? Sí. ¿Puede prender su cámara, por favor, Moira Alejandra? En un minutín, Lisa, pasa que recién estoy llegando a mi casa. Por si acaso, Alejandra es el primer grupo, si es que no ha entrado a la plataforma, véalo, está con Rocha Fernández, para que puedan realizar la primera exposición el 7 de junio. Contáctese, si no, lo hace sola, pues, ¿no? Si no hay nadie que la apoye. También está con Coca Juan Darío, que tampoco está, no vino las dos primeras clases. Entonces, si no está Vaca, Coca Juan Darío, Rocha Fernández, Miguel Adrián, que no vinieron las dos clases, usted va a ser la primera en exponer el tema 1. Ya está en la plataforma. Está bien, Lisa. Gracias. Yo hablo con ellos y si no me responden, le comunico si lo hago sola. Claro, por favor, ¿ya? Bueno, son dos clases que no asistieron, pero a ver, veamos la siguiente semana. Los demás, todo bien, ¿no? Con sus grupos. Orlando, Bismarck, Cristian, Flavio. Listen, disculpe, ¿en qué grupo estoy? Entré un poquito tarde, si fuera tan amable. Cristian. Primero creo que no estás en lista. Entonces sería el último, listen. No, tendría que ser otro trabajo, pero no estás en lista. Y lo que pasa, a ver, les he comentado el primer día de clases. Tú no tienes problemas con Fundación Idea, ¿no? Inconvenientes de Recién me pago, estoy- va a ser. Recién me estoy incorporando, listen, estaba con un tema familiar, Ya. así que es mi primera clase, así que voy a pasar también por idea. Ya, porque pasaron una lista y solo me han dicho que tome en cuenta los que están en la lista, ¿no? Y como veo, no estás en la lista. No hay ningún problema, continuar si es que lo vas a solucionar. Pero ya coordinamos porque alguien más va a ingresar. Ok, dicen. Sí, porque Héctor también no está en la lista, pero ya me llamó esta mañana y me ha dicho que ha solucionado. Entonces yo tengo que tener el visto bueno también de idea. Yo los tomo en cuenta, no hay ningún problema, continúen en clase, pero solucionen sus inconvenientes también en idea. Bueno, en realidad es pues para todos, ¿no? Que mantengamos al día. ¿Ya? Listo, Cristian. ¿Alguien más que tenga algún inconveniente? Todo ok, ¿no? Hemos quedado los grupos que entren a la plataforma, ¿no? Entren. Seguro no puedes entrar, Cristian, ¿no? Porque no estás habilitado, ¿o sí? No he intentado todavía. Ya, entonces, velo eso y me avisas para buscar. Si lo arreglas mañana, que es viernes, avísame para que ya busque otra información y te pase para que hagas el trabajo. ¿Listo? Así no perdemos tiempo. Bien, entonces, fuera de las exposiciones, que son los temas que vamos a llevar dentro de la materia, vamos a tener otros dos trabajos prácticos. Vamos a tener la primera evaluación, que también ya está en la plataforma. Aún no está obviamente llena la evaluación, que va a ser para que vayan teniendo conocimiento el 28 de junio, la primera evaluación. La segunda evaluación va a ser el 19 de julio y el examen final el 2 de agosto. Con eso concluimos. ¿Sí? Ya está en la plataforma, ¿no? Les estoy mencionando para que quiero desde un comienzo programarme para que ustedes sepan y vayan viendo los trabajos. ¿Sí? No quiero que a última hora, día antes, estén queriendo preparar. Y no quiero, esta vez, ¿sí? Desde ahora les estoy avisando, es la segunda clase. No, esta vez no voy a permitir que me entreguen trabajos fuera de el día que se tiene que presentar. ¿Por qué? Porque lo estoy hablando con tiempo. Si bien les ha ayudado la anterior materia, ¿sí? Saben que les ha ayudado,
Esta vez no, porque quiero que cumplan, ¿ya? Quiero que sean proactivos en eso y ustedes saben que están estudiando para algo. Si bien no hay presencial, no son presenciales las clases, hagamos ese ejercicio, hagan de cuenta que es presencial, ¿no? Es decir, en la presentación de que ustedes están a las 7:30 ya deberían estar bañaditos, sentaditos en un lugar para atender la clase, ¿no? No de viaje, no durmiendo en su camita. Por eso no prenden las cámaras, porque están haciendo otras cosas. Y la verdad eso es incómodo para mí y también para los compañeros que están presentes y están atendiendo, ¿verdad? Y es por eso que desde este día más, bueno, ya están con faltas, desde la siguiente, los que no tengan encendidos sus cámaras, no les voy a tomar asistencia. Y tomen en cuenta que asistencia también son 100 puntos. ¿Ok? Veamos, intentemos ser cumplidos, por favor, y prográmense lo que tengan que hacer. Están en clases. Si fuesen presenciales, deberían estar ahí, ¿no? Lo que se ve se anota, como se dice, ¿no? Para presenciales, deberían estar en el curso, ¿verdad? Hay mucha libertad y la verdad estoy en muchos cursos también justamente de docentes y obviamente ustedes pueden tener algún reclamo mío, yo puedo tener algún reclamo de ustedes, pero el reclamo yo prefiero hacérselo aquí, ¿sí? No ir a Rosenda o al rector, decirle tal persona no hace caso, no prende su cámara, no, eso es chisme, esmerío, ¿verdad? Prefiero decirle las cosas aquí. Y ustedes si tienen algo, por eso siempre digo, ¿no? Que pueden aportar, que pueden comentar, que pueden decir para que podamos, no sé, mejorar la forma de presentación. Por eso hasta las presentaciones las estoy cambiando para que sea más atractiva. Les presento videos es para que algunos aprenden más viendo videos, ¿verdad? Algunos aprenden más leyendo. Algunos aprenden más escuchando, ¿sí? Pero los que están atentos, porque los que están viendo su novela o están haciendo otra cosa en la computadora que no sean las cosas que nosotros estamos hablando, yo me doy cuenta, ¿sí? Y los que no están aquí porque están cocinando o están preparando algo para el día de mañana, que está bien, ¿sí? Por adelantado, antes que me olvide, no renegaré. Las que son mamás, mil felicidades. Mañana no nos vemos, pero un abrazo. Dios me las bendiga, ¿sí? Y bueno, que sus hijos las agasajen, sus esposos, sus chicos, sus novios, de la mejor manera. La verdad que se lo merecen. Y bueno, no debería ser solamente un día, ¿no? Todos los días. La madre es madre, todos los días. ¿Ya? Felicidades, señoras, señoritas, mamás. Bien, ¿algún comentario, duda, pregunta? Dicen, aparte de la distribución de los grupos, ¿tenemos algún otro práctico? Porque entré a la plataforma y solamente están los grupos más los videos. Aún no, Anabel. Justamente por eso les estoy mencionando que va a haber 2 trabajos más y las evaluaciones, ¿verdad? Fuera de este trabajo. Entonces serían 3 trabajos. La exposición es en grupo, así que no tiene ningún inconveniente, pero va a haber 2 trabajos más. Que lo voy a subir hasta mañana o máximo el fin de semana. Esto está programado para el 28, entonces tienen tiempo, ¿verdad? El primer trabajo es para el primer trabajo va a ser para el 12 de julio. Tiene más de un mes, primer trabajo, fuera de las exposiciones. Y el segundo va a ser el 26 de julio también. ¿Sí? Tienen casi un mes, más de un mes, para que hagan sus trabajos. ¿Ya? Entonces, por eso mismo les estoy hablando desde ahora para que, y no va a haber más, ¿no? No me entregan, lamentablemente, y saben cómo trabajo, ¿sí? Como saben cómo trabajo, algún momento les he querido ayudar o les he ayudado, pero ahora saben, les estoy indicando, no va a haber presentación fuera
de las fechas que estoy indicando. Es por eso que he preparado la plataforma, estoy preparando de la mejor forma para que tengan toda la información. ¿Sí? Y tomen en cuenta que en algún momento busquen y naveguen en la plataforma porque tienen hasta la información. En algún momento pongo hasta el libro de donde tienen que sacar el trabajo, pero ni lo ven. ¿Sí? No es que lo oculten, sino no navegan en la plataforma. No ven desde el comienzo. No ven qué puesto, qué ha aumentado, qué sacado, qué incluido. No ven. ¿Sí? Lamentablemente es así. No es para todos, ¿no? Pero, bueno, los que van a ser profesionales, buenos profesionales, están siempre viendo todo lo que pasa en sus materias, no solamente en la mía, ¿no? Yo sé que tienen varios docentes, algunos trabajan de una forma, otros trabajan de otra forma, a unos les interesa a ustedes, a otros no les interesa, con tal de que ellos avancen, exámenes y listo, ¿no? Más o menos como en la universidad estatal, ¿no? Lean tal libro, examen tal fecha. Listo, ¿verdad? Así deberíamos ser, ¿no? Autoevaluación, ¿sí? Pero intento de que se entienda, ¿no? No todos aprendemos de la misma manera. Entonces, por eso hay diferentes tipos de información que ustedes pueden ir viendo. Ok, vamos a avanzar un poco entonces de lo que he preparado referente al comercio internacional con conceptos más que todo de economía, porque es la introducción a la economía internacional, de donde viene el comercio internacional. ¿Se está viendo la presentación? Sí, le dicen. Se está viendo bien, ¿no? ¿Se ve, Anabel, otra vez? Sí, se Sí, ve, se ve. licenciado. Ya, es que me sale amarillo. Cuando sale amarillo es que no se ve la presentación. Bien, vamos a empezar entonces con la introducción a la economía internacional. ¿Sí? Conceptos básicos y más relativo a la utilización dentro del comercio internacional, la utilización de la economía, ¿no? Con los conceptos. Más o menos de esta forma ustedes tendrían que hacer su presentación. Como les digo, hay libros referente a economía, hay libros referente al comercio internacional. Cada autor, obviamente, utiliza las palabras que ven de conveniente, pero todo debería llegar al mismo lugar, ¿no? Al mismo sentido. Entonces hay diferentes autores, empresas que dan su punto de vista referente a lo que es comercio internacional y economía. Les he pasado un libro o un texto de donde pueden ver información, quiero que lo lean también. Y el aspecto importante que ustedes tienen que saber dentro del comercio internacional, que en exámenes de grado generalmente preguntan, y es lo primero que preguntan, que ¿cuál es la diferencia entre el comercio exterior y el comercio internacional? ¿Sí? Eso lo vamos a ir viendo paulatinamente, pero ustedes tienen que tener ese concepto, ¿no? Comercio exterior, país con país, comercio internacional con el resto de los países y los diferentes tipos de economía, ¿no? Eso en un resumen, como les explico. Pero para exámenes de grado o para conceptos que se dan, no es lo mismo comercio exterior y comercio internacional.
Y en el texto que les he puesto como un libro de consulta, lo van a ver y ahí también está el resumen, tal vez encuentren algo de lo que van a utilizar para sus exposiciones dentro del material o dentro de los capítulos que vamos a ir viendo. Entonces, si hablamos de la introducción a la economía internacional, vemos que entre los saberes que más importancia ha cobrado en los últimos años están los temas de la economía internacional, la cual ha entrado a definir temas como la economía política internacional, la economía comercial de los países y sus políticas comerciales estratégicas, y otros temas como la tasa de cambio, la coordinación internacional y hasta las políticas macroeconómicas de los mismos países, ¿no? Macroeconómicas con todo el mundo, no dentro del país, sino ampliando más la macroeconomía, ¿no? Ampliando, saliendo del contexto nacional. Si se van a dar cuenta, hay diferentes palabras que en el transcurso de la exposición se van a ir viendo, ¿no? Con otras palabras, pero que al final son la misma. Es lo mismo, ¿sí? Este es uno de los conceptos importantes que tenemos que ver dentro de la política a nivel, dentro de la economía a nivel internacional, la economía política, economía comercial y las políticas comerciales estratégicas. Esto es lo que hace un gobierno, ¿sí? Aquí vamos a hablar de la balanza de pagos, de la balanza comercial dentro de un país, con respecto al mundo. Los métodos de investigación y deducción de la economía internacional son básicamente los mismos que en la economía fundamental. Esto debido a que los agentes siguen mostrando en su comportamiento las mismas características básicas, salvo algunos matices. Sin embargo, la economía internacional trae sus propias preocupaciones, ya que las transacciones se realizan entre países con diferentes monedas, políticas internas y restricciones externas que alteran las relaciones comerciales. Estos métodos de investigación a lo que se refieren es el cambio paulatino que se va dando en la historia, ¿sí? Hay muchas teorías respecto a la economía, ¿verdad? Que la vamos a analizar. Pero hoy en día hay otras teorías que justamente se están basando en los cambios que han habido en el mundo por la situación de la globalización, por la situación de la revolución industrial, por la situación de los cambios de las monedas, políticas internas de cada país, que viene en relación a todos estos aspectos que han mutado, se puede llamar, mutado en el mundo, ¿sí? Antes se utilizaban a Carlos Marx, a Hegel en cuestión de economía, pero ahora la economía internacional ya utiliza diferentes métodos de investigación. Diferentes métodos de investigación es justamente por los cambios. Un ejemplo que podemos dar respecto a esto, podemos verlo con los cambios dentro de, si hablamos de comercio, dentro de los Incoterms, ejemplo, ¿no? Van cambiando, mutando cada 10 años por las nuevas modificaciones que hay en la tecnología, por la obsolencia de ciertos factores, en logística, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos métodos de investigación ahora dentro de la economía están más aplicados a esto, ¿no? A las diferentes monedas, a las políticas internas, restricciones internas y lo que hace un país. Lo que hace un país con todo esto, estas políticas o estos métodos para que pueda competir, si hablamos de economía, competir con el resto del mundo. La economía internacional es una de las ramas de las finanzas internacionales. También es conocida como economía mundial y se dedica a estudiar las acciones económicas entre los países,
La economía abarca las actividades comerciales, tecnológicas, turísticas, financieras. Incluye además el estudio de las políticas monetarias de cada país, así como su actividad en los mercados internacionales. Interviene además en la utilización de las diversas monedas en las naciones y del ajuste en la balanza de pagos. Este es un concepto general y completo de lo que estaba expresando en las primeras dos diapositivas, ¿verdad? Si hablamos de la economía internacional, justamente la economía abarca estas actividades que son comerciales, ¿no? ¿Sí? No se están viendo su diapositiva, se quedó en su carátula, ¿no? Vieron, por eso les decía que entonces están viendo mi carátula, estoy exponiendo, he hablado de 2 diapositivas y Juan Carlos recién se dio cuenta después de media hora. Gracias, Juan Carlos. Los demás, viendo su película, ¿no, Bismarck? O su novela. Dicen que usted estaba hablando, pues, explicando, pero estaba moviendo la diapositiva y no sé, tal vez se olvidó de cambiar, decíamos en mi mente, pero gracias, Juanqui, por el comentario. Se olvidó en su mente. La diapositiva. A ver, ahora. Ahora sí. Ahora, ¿quieren que volvamos al comienzo? ¿Se está entendiendo? ¿Vieron? Bien, volvamos entonces para que puedan ver las diapositivas, ¿no? Eso es, aunque me estaban atendiendo, creo, ¿no? ¿O no? Ahora se ve bien, ¿no? Sí, ya se ve. A ver, la única, los demás. Gracias, ¿no? Bien, como iba diciendo, volvemos al comienzo, hablamos de la introducción a la economía internacional para que, bueno, se les quede el contexto, puedan leerlo y un poco de la explicación. Entre los saberes que más importancia ha cobrado en los últimos años están los temas de la economía internacional, la cual ha entrado a definir temas como la economía política internacional, la economía comercial de los países y sus políticas comerciales estratégicas, y otros temas como la tasa de cambio, la coordinación internacional y hasta las políticas macroeconómicas de los mismos países, ¿no? Las políticas macroeconómicas van fuera de las fronteras de una nación. Si hablamos de micro, hablamos todo lo que se ve dentro de un país, y las macro ya en relación a todo lo concerniente al comercio internacional más que todo con los diferentes países, ¿no? Este tipo de economías nos lleva a la balanza de pagos, nos lleva a la balanza comercial de cada uno de los países. Tenemos políticas estratégicas, que esto lo hace el gobierno para que pueda tener un crecimiento progresivo, tal vez en exportaciones e importaciones, cada uno de los países. Y lo que les comentaba, ¿no? Estos conceptos o estos nombres los van a ir viendo en la medida que vayamos avanzando, o ustedes hagan su investigación, tal vez con diferentes nombres, pero es lo mismo. Hablamos de tasa de cambio, tipo de cambio, coordinación internacional y lo que se relaciona con la economía internacional. Los métodos de investigación y deducción de la economía internacional son básicamente los mismos que en la economía fundamental. Esto debido a que los agentes siguen mostrando en su comportamiento las mismas características básicas, salvo algunos matices. Sin embargo, la economía internacional trae sus propias preocupaciones, ya que las transacciones se realizan entre países con diferentes monedas, políticas internas y restricciones externas que alteran las relaciones comerciales. Vuelvo a mencionar que tenemos teorías, obviamente antiguas, pero que hoy en día se están juntando, se están adecuando a los métodos de investigación nuevos, ¿no? A las nuevas teorías.
Estas deducciones a nivel internacional hacen que básicamente la economía se centre en todos estos cambios que han habido, que están habiendo dentro de los gobiernos o dentro del mundo, ¿sí? Volvemos a mencionar aquí las diferentes transacciones que se hacen entre las monedas, políticas internas y restricciones externas, prohibiciones que se hacen tanto a las exportaciones como importaciones. Y esto altera obviamente las relaciones comerciales. En algún momento les he dicho que esto también ha generado la Primera Guerra Mundial, ¿no? Porque Alemania ha restringido sus fronteras para las exportaciones, Estados Unidos también, y eso ha generado un conflicto bélico internacional. Eso es lo que iba a suceder, más bien que no ha sucedido con el conflicto comercial que han empezado a tener Estados Unidos y China, ¿verdad? El famoso Huawei y todas las tecnologías que han restringido importaciones de China y China de Estados Unidos, y eso hubiera ocasionado la Tercera Guerra Mundial. Que con todo lo que está pasando, esperemos no lleguen por lo de Rusia y Ucrania, ¿sí? Porque esto se puede ampliar, ¿no? Se puede ampliar y querer el dominio a nivel mundial, tanto las economías, estoy hablando de economías porque en realidad lo que más rige en el mundo es el factor económico, ¿verdad? El factor económico, y los países desarrollados son los que tienen esa hegemonía política económica a nivel internacional. La economía internacional es una de las ramas de las finanzas internacionales, también es conocida como economía mundial y se dedica a estudiar las acciones económicas entre los países. La economía abarca las actividades comerciales, tecnológicas, turísticas y financieras. Incluye además el estudio de las políticas monetarias de cada país, así como su actividad en los mercados internacionales. Interviene además en la utilización de las diversas monedas en las naciones y del ajuste de la balanza de pago. Todos estos cambios entonces en la economía hace justamente que se fluctúe mediante las actividades comerciales, intercambio, compraventa internacional de bienes, servicios, las nuevas tecnologías que están influenciando o han influido también en los aspectos teóricos, se podría llamar, porque otro ejemplo que les puedo dar referente a estos cambios, como les he dicho, hay teorías de Carlos Marx, Engels, referente a la economía, pero que ahora se está viendo con nuevas teorías, ¿no? Justamente por el cambio a nivel mundial en el factor tecnológico comercial, ¿sí? Si hablamos de tecnología y los cambios también comerciales, un ejemplo en mercadotecnia o marketing que les puedo dar es la aplicación de la base de las 4 P's, plaza, producto, precio y promoción, ¿verdad? Que ahora ya tenemos hasta la 9ª P, que obviamente es sacada de las 4 P's para ampliar un poco más lo que está sucediendo en el mundo, en los nuevos cambios tecnológicos comerciales, para que se pueda aplicar adecuadamente. Obviamente, todas las nuevas teorías van a tener una base de sustento en las teorías antiguas, que nos interesan conocer, sí nos interesa conocer, porque de ahí nos vamos a dar cuenta que las nuevas teorías son en base a lo que han pensado antiguamente estos escritores o estos profesionales en economía, ¿verdad? Y todo esto influye para que los nuevos mercados internacionales, tanto desarrollados como subdesarrollados, en el intercambio comercial que se hace mediante divisas o monedas, ¿sí? Ajuste su balanza de pagos, ajuste su balanza comercial. ¿Sí? Exportaciones, importaciones, intercambios comerciales, negociación internacional. Entonces, todo va ligado. Somos profesionales de comercio internacional, entonces tenemos que conocer qué es la economía y para qué nos sirven esas teorías, ¿verdad? Y vamos a llegar casi a lo mismo en relación al contexto de lo que quiere señalar el comercio internacional para
nuestra profesión en este caso. Gracias a la globalización, la economía internacional ha tomado mayor fuerza e importancia. También cabe decir que de manera recíproca, la economía internacional influye en el desarrollo de la globalización. ¿Sí? Globalización. ¿Cuándo se ha iniciado la globalización? ¿La economía internacional ha influido para la globalización? Sí. La revolución industrial, el cambio tecnológico, la apertura de mercados internacionales, ¿sí? La soltura del proteccionismo al liberalismo. Todo esto ha hecho que la globalización se difunda a nivel internacional, se crean organismos internacionales, se haga apertura de los mercados. Más del 95% de las naciones del mundo están dentro de la globalización, en estos organismos internacionales que son parte de este cambio, justamente del apoyo de la economía internacional a la globalización, la creación de estos organismos internacionales como las Naciones Unidas, Organización Mundial de Aduanas, Organización Mundial del Comercio, que el 95% de los países son miembros. ¿Sí? Los otros países, el 5% son países que aún no están suscritos, justamente porque tampoco tienen una política de Estado, no son países soberanos, ¿sí? Entonces, por eso no son aceptados aún en estos organismos internacionales. Son pocos. Entonces, podemos decir que la mayor parte del mundo, casi todo el mundo, está dentro de la globalización y estos cambios tecnológicos, perdón, y estos cambios de la economía y del comercio internacional. Por lo tanto, todo aquello que se efectúe en el mercado mundial tiene efectos en los mercados de cada país, ya que las economías de cada país se enlazan con el resto de los países a través del comercio internacional. Estamos hablando del comercio internacional y justo me refiero ahora al video que hemos analizado, donde todo lo que pase dentro de un país, más que todo, que influye en la transacción comercial que tenemos con los otros países, ¿sí? Nos va a afectar indistintamente con una deflación, con una inflación, ¿sí? Estamos tomando en cuenta la guerra de Ucrania y Rusia, estamos hablando de la inflación de los Estados Unidos, estamos hablando de los cierres de de los puertos, perdón, de los puertos, tanto en China como en Estados Unidos. En China se está volviendo a cerrar los puertos, eso tome en cuenta justamente por la nueva aparición de las variantes del COVID, se están volviendo a cerrar. Esto está afectando a los precios logísticos internacionales, que independientemente va a afectar a todos los países, ¿no? En Bolivia, anteriormente exportábamos o importábamos un contenedor de 20 o de 40, de 20 pies generalmente valía entre $1,000 a $2,000, de 40 pies entre $2,000 a $3,000, pero ahora saben que valen más de $10,000, de $16,000, ya con tablas específicas, porque la misma aduana nacional ahora utiliza las tablas internacionales, tal vez para que no haya esa mala información o que vengan con facturas obviamente que no son legales en relación al precio de las navieras, ¿no? Entonces, hasta para los fletes internacionales, justamente por esta coyuntura, ya la aduana nacional también tiene los precios estándares, ¿no? Aplicables a todo el mundo, ¿no? Entonces, si un contenedor de 40 vale 16,000, un importador no va a venir con su factura de $8,000 de un flete internacional desde Ningbo, de China hasta Arica, ¿verdad? Entonces, todo esto está afectando y justamente la globalización ha hecho, para bien o para mal,
¿sí? Hay muchos que explican que la globalización no es positiva, pero la mayor parte explica que sí es positiva. Estamos conociendo tecnología, estamos conociendo países, podemos exportar, buscar nichos de mercado, podemos sacar nuestros productos, ¿no? Bueno, en realidad las necesidades, ¿no? Satisfacer las necesidades de todos los seres del mundo, ¿no? A veces nosotros en Bolivia o en los países menos desarrollados no tenemos plata, pero tenemos necesidades de cosas que no son necesarias, pero son las necesidades del mercado, son las nuevas creaciones de tecnología, ¿no? El nuevo zapatito que le gusta a una dama, bueno, como ejemplo pongo los celulares, ¿no? Todos quieren tener el último iPhone, creo que ya ha llegado iPhone 12. Al año me voy a comprar no necesitan cambiar el teléfono, pero ya están pensando en cambiarse de teléfono, ¿no? Porque tiene 3 pantallas, perdón, 3 cámaras, porque, no sé, muchas aplicaciones más, pero tomen en cuenta y ustedes dense cuenta que en su celular ustedes aplican el 10% a 15 máximo de todo lo que tiene ese celular. ¿Sí? Solo lo usan para TikTok y para Google y para Facebook, para esas cosas, ¿verdad? Pero la aplicación total de su celular no la aplica ni el 20%. Entonces, esta relación de la globalización dentro de la economía y el comercio internacional justamente afecta a todos los países, ¿no? Lo que hemos empezado a comentar referente a nuestro país, ¿por qué no ha sufrido la inflación? Justamente tal vez por lo que hemos analizado, hemos visto más atrás, referente a la moneda, ¿no? El tipo de cambio. ¿Eso también afecta? Sí, va a afectar el comercio. Le hice una consulta y no hay entes reguladores para el tema de precio de los fletes navieros. Creo que usted dijo en la anterior clase que se están haciendo millonarios. Se están haciendo millonarios a nivel internacional, obviamente están comprando hasta líneas de aviación, las mismas navieras, ¿no? Los entes reguladores en cuestión del comercio internacional no los hay, en cuestión de flete, ¿no? Ahí está la demanda y oferta, y por todo lo que está sucediendo, obviamente voy a subir los precios porque no tengo, ¿verdad? Tengo que ser exclusivo para ciertos productos, lo mismo que hemos visto en algún video de los chips, por ejemplo. Si Toyota me paga 500 y Apple me paga 100,000, prefiero hacerle los chips para Apple, ¿no? Porque me paga 100,000, ¿sí? Oferta, demanda, y eso lo vamos a ver en el transcurso de las exposiciones que ustedes hagan. Debería ser un ente regulador la Organización Mundial del Comercio, pero en realidad, en este caso, oferta y demanda, ellos no fijan, ¿no? A nivel internacional, cada uno tiene sus precios, es la negociación que uno hace. En ese caso, si la OMC se dedicaría a eso, regularía a cuánto yo voy a vender, mi país va a vender, no sé qué les puedo decir, el gas, ¿no? Esta interdependencia que hay de los países es bilateral, de acuerdo a la negociación que uno haga, ¿no? Yo a Brasil no le voy a decir, me voy a quejar a la Organización Mundial del Comercio porque me estás pagando menos de lo que me has dicho en el gas. Si quiere me compra, si no, no. Si quieren me paga, bueno, tiene que pagarme porque hay un contrato de compra-venta internacional, ¿verdad? Ahí sí, si no me paga, sí podría ser se llama un arbitraje internacional, ¿no? En este caso. Pero entre oferta y demanda, ¿a cuánto yo voy a vender mercancía? ¿A cuánto voy a cobrar flete, digamos? No está regulado, ¿sí? Debería, sí, pero como les digo, en el comercio internacional la situación es la oferta y la demanda. Obviamente los precios varían de acuerdo a las necesidades. Y si te das cuenta, los puertos bloqueados, no hay contenedores, ¿cuánto tengo que esperar? ¿Cuánto es mi
mi costo de estadía de mi buque, ¿sí? Para poder llenar mi buque con esos contenedores, ¿sí? Ese costo lo tengo que recuperar de alguna forma. ¿Y cómo es? Subiendo los fletes, ¿verdad? Lamentablemente el que paga todo eso es el consumidor final. Pero yo tengo que ver que también, o si no, me entro a la quiebra, pues, ¿no? Si sigo cobrando los mismos y no teniendo el movimiento que tenía anteriormente. A eso se refiere la economía, para que ustedes puedan interpretar, puedan ver el porqué de las cosas, por qué se hacen las cosas a nivel internacional. ¿Sí? Sí tenemos regulaciones en ciertos aspectos, ¿no? Pero en realidad tenemos más normas internacionales que nos facilitan el comercio internacional, nos facilitan, no nos exigen, no nos dicen vas a utilizar esto, ¿sí? Si estás dentro del convenio, dentro de la Organización Mundial del Comercio, es vinculante. ¿Qué quiere decir? Que sale la normativa y la tienes que cumplir. ¿Pero vas a ser igual que el otro país? No. ¿Sí? Cada uno de los países es independiente de hacer esa normativa como ellos quieren, pero viendo sus pros y sus contras, ¿verdad? Si saca una normativa, ya hemos hablado mucho con ustedes respecto a la Ley General de Aduanas y el reglamento, ¿verdad? Eso viene de una norma internacional. Son lineamientos las normas internacionales. Nosotros lo adaptamos en la ley y el reglamento y de ahí sacamos procedimientos. ¿Cómo lo manejo? ¿Cómo cobro contravenciones? ¿Cómo a un importador no le voy a decir vas a cobrar esto para importar? No, sino estoy regulando el comercio internacional, es decir, estoy regulando la globalización, pero la oferta y demanda no está regulada. ¿Alguna otra consulta? ¿Están ahí? Señores. Señoritas. Ninguna consulta, Alicia. Gracias, no, la apareció. Muy bien. Inicios del sistema económico internacional. Podemos enumerar 3 etapas en la historia que dieron inicio a la economía internacional, las cuales nos muestran la vinculación de esta economía con el desarrollo de la sociedad, ¿sí? Como se van a dar cuenta cuando ustedes hagan su investigación de los temas que vamos a analizar, yo estoy haciendo una como introducción, ¿sí? Como introducción, como un resumen de todo lo que estamos viendo. ¿Sí? Si hablo del mercantilismo, no voy a hablar solamente de estas 3, de este párrafo. ¿Sí? Para hablar del mercantilismo tenemos libros y libros, ¿verdad? Pero su fundamento principal, lo que ustedes tienen que conocer, son estos, ¿no? Los inicios del sistema económico internacional y qué es el mercantilismo y de dónde viene. Entonces, podemos enumerar 3 etapas de la historia, ¿no? Que dieron inicio a la economía internacional, las cuales nos muestran la vinculación de esta economía con el desarrollo de las sociedades, el intercambio, cómo va creciendo la evolución del comercio. Hablamos del mercantilismo. Esto comprende de los años 1500 a 1750. Esta etapa en la cual se abandonaron las instituciones feudales cuando el poder del Estado surge del fortalecimiento del comercio y los hallazgos de yacimientos de oro y plata en las colonias americanas. ¿Sí? Este es un pequeño resumen, porque si hablamos, como les digo, de mercantilismo, vamos a ir a esta historia que de 1500 a 1750 ha pasado muchas cosas. Cada uno de los países, en relación a su crecimiento, hablo de Inglaterra, hablo del viejo mundo, ¿sí? Han tenido prospección de crecimiento y justamente ven los barquitos ahí, ¿no? Los que tenían más barcos navegables para mercancías eran potencias en esa época, ¿verdad? Si hablamos de China, hemos hablado de la ruta de la seda, por ejemplo, que hoy en día se está volviendo a hablar, pero ya en los nuevos cambios, la ruta de la seda va a ser manejada ya en nuestra
en nuestra época, con nuevas tecnologías, con nuevos países, ¿sí? Con nuevos equipos logísticos, se podría decir, porque China está viendo desde la situación logística en medios y unidades de transporte. ¿Sí? Entonces, el mercantilismo viene de 1500 a 1750. Hablamos de el liberalismo, que viene de 1759. El mercantilismo sufrió cambios cuando el individualismo económico se oponía a las reglamentaciones del Estado. El Estado se limita a proveer la justicia mientras las naciones se beneficiaban del libre comercio. Aquí ya se empiezan a romper las hegemonías de los estados o de los países que eran, se podría llamar socialistas, ¿no? Que el gobierno mandaba sobre todo, ellos ponían los lineamientos respecto al comercio, pero el liberalismo desde 1759 hizo que se beneficiaran ya las naciones con el libre comercio, intercambio entre los diferentes países. Luego nace la revolución industrial, ¿sí? La revolución industrial, para mí, en el contexto que he ido estudiando, para mí la revolución industrial ha sido el inicio de la globalización y los cambios tecnológicos que ha dado pie a la creación de la locomotora, a los diferentes... a las diferentes mercancías a nivel internacional, la industrialización directamente de las empresas, ¿sí? Por este intercambio que ha habido dentro del libre comercio, obviamente ya se podía hacer el intercambio entre naciones, ¿sí? Es por eso que la revolución industrial, después de la Primera Guerra Mundial, hace que se hagan la creación de estos organismos internacionales. Y el estallido de la Primera Guerra Mundial ha hecho que haya más unión, se podría llamar, entre los países. Es por eso que se ha creado la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es la OTAN, que hoy día está hablando mucho respecto a eso, y los países que son miembros de la OTAN, que es netamente relativo a cuestión bélica, ¿verdad? Entonces, para esta guerra de Ucrania y Rusia, Ucrania no estaba dentro de la OTAN, porque si hubiera estado directamente hubieran intervenido todos los países miembros, ¿verdad? Entonces, la revolución industrial, en esta etapa se convierte en la liberación de las energías del individuo, donde aumenta la importancia del capital y el capitalista, y aumenta la producción de las empresas, ¿no? Creación de empresas, intercambio comercial, intercambio de tecnologías que se ha ido viendo en el transcurso del tiempo. Y todo esto, como han visto, se ha ido generando desde el proteccionismo al liberalismo y ahora la revolución industrial, obviamente en etapas diferentes, pero que han tenido sus teorías, obviamente, pero ahora se están utilizando teorías que utilizan las teorías antiguas, pero se están adaptando a estos cambios que sufre el comercio internacional, que sufre la economía, que sufre las naciones relativas a el intercambio comercial, la tecnología y las nuevas normativas internacionales, ¿no? Referente a esta mercancía sí, la acepto, esta no, necesita un certificado, necesita una autorización, y esto se ve a nivel internacional. ¿Cuál es la importancia de la economía internacional? En la actualidad, la economía internacional se ha vuelto más importante. Esto debido a su influencia en las economías de cada país, ya que estos están más estrechamente vinculados a través del comercio exterior de bienes y de servicios, además de la creciente inversión extranjera directa. ¿Sí? Esta es la importancia. Estamos viendo aquí subrayado comercio exterior. Hemos hablado del comercio internacional. Comercio exterior, país con los demás países, un país, un gobierno con los demás países,
donde hace el intercambio de bienes o servicios, ¿sí? Y acepta la inversión extranjera directa. Tomen en cuenta que en nuestro país ha habido un tiempo que había mucha inversión extranjera, ¿sí? Las empresas transnacionales eran aceptadas en Bolivia. Ahora todas están escapando, ¿no? La mayor parte está escapando de nuestro país porque esta inversión que traía a nuestro país no está respaldada. Es decir, no hay una protección a la inversión y están huyendo, ¿no? Están vendiendo las empresas. La última empresa que está a la venta, o creo que ya se vendió, ha sido la minera San Cristóbal, que era de capitales japoneses, que está a la venta. Entonces, es decir, las mismas mineras no son del país, ¿verdad? Han venido a invertir, porque para invertir, para excavar, para llevar minerales a otros países, para la industrialización, ¿qué necesitamos? Lo que no hacemos, lo que no tenemos: tecnología, maquinaria, inversión, plata, ¿no? Eso es lo que necesitamos. Por lo tanto, es indudable que el precursor principal del estudio y comprensión de la economía internacional es la globalización, la cual es un proceso de integración donde se comparten identidades culturales, sociales y económicas. Hemos hablado mucho de la parte económica, tecnológica, pero estos aspectos de identidades culturales, sociales y económicas es muy importante, ¿sí? Se ha aperturado los países, es decir, las fronteras, ¿sí? Hoy en día, por todo esto de la economía internacional y la globalización, se han creado bloques comerciales, como nuestro bloque comercial de la Comunidad Andina. Hablamos de la Unión Europea, hablamos del NAFTA, Canadá, Estados Unidos, México. Hablamos que dentro de las culturas, ¿sí? Dentro de Estados Unidos o los países del mundo, más en Estados Unidos podemos hablar de que están todas las naciones del mundo. Hablamos de cultura, ¿sí? Si hablamos de Bolivia, también tenemos inmigrantes que han venido, chinos, japoneses, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Los japoneses donde cosechan. Se me fue el nombre. A ver, señores, si están despiertos. Okinawa, ¿verdad? Hola. Sí, listen, Okinawa. Ya, Okinawa es una parte de donde están puros japoneses, ¿no? Haciendo agricultura. Tenemos los menonos, los menonitas, los famosos menonitas. Entonces, esto de la globalización ha hecho esto, ¿no? Ha hecho eso, que bueno, muchas culturas emigren a diferentes países y tengamos un intercambio de todo, ¿sí? Aquí mismo en Bolivia podemos hablar de este cambio de culturas. En Santa Cruz ahí tenemos de todos los países, perdón, de todos los países y también de las regiones, ¿verdad? De las regiones. Aquí creo que los únicos que son netos cruceños son de la juventud cruceñista, ¿verdad? Pero si hacemos una investigación de la juventud cruceñista, la mayor parte o el 99.9% tiene descendencia de otro departamento, ¿no? Bien, no hablemos de eso porque si no van a pelear. Es por lo tanto lo que permite comprender la importancia de la economía internacional como parte de los estudios económicos y sociales, debido a la importancia que representa para comprender las relaciones entre los países, ¿sí? Estos aspectos socioculturales, económicos, obviamente han hecho que las relaciones entre los países sean más abiertas. Dentro del contexto de Latinoamérica tenemos la Asociación Latinoamericana de Integración, donde se unen todos los países de Latinoamérica,
Dentro de la misma Asociación Latinoamericana tenemos los acuerdos de complementación económica que nos ayudan justamente a tener preferencias con el resto de los países con los que tenemos acuerdos, la Comunidad Andina, el Mercosur, ¿sí? La Unión Europea, como les decía, los tigres asiáticos. Estos bloques comerciales han hecho de que sus economías también vayan creciendo o haya un intercambio comercial relativamente igualitario, pero sabemos que no es así. Sabemos que tarde o temprano los países más desarrollados se aprovechan de los menos desarrollados. Y justamente es por la situación de el aspecto de los bienes naturales que tiene cada uno de los países y de la falta de tecnología para que podamos, hablo de Bolivia, para que podamos industrializar nuestros productos que enviamos como materia prima. Componentes de la economía internacional. La economía internacional se asocia a la constante aparición de agentes económicos que intervienen en este nivel, por lo que no está compuesta solo por los países, sino también por gran cantidad de agentes. Entre los principales componentes de la economía internacional podemos nombrar las empresas transnacionales que les mencioné, que están en gran parte de los países desarrollados y subdesarrollados, siempre y cuando tengan una sucursal, una agencia dentro de un país. Hablamos de otro componente que son los gobiernos, obviamente, en que ellos hacen las políticas de Estado, ¿sí? Relativas al comercio. Tenemos las pequeñas y medianas empresas que son conocidas como PYME, ¿sí? Tenemos los organismos internacionales que en muchos casos son de apoyo y ayuda a los países menos desarrollados, entre comillas, pero que se encargan justamente de esto, ¿no? Ellos no crean en sí restricciones al comercio, sino intentan la facilitación del comercio internacional. Es por eso que lo último que se ha creado ha sido el convenio de facilitación del comercio internacional, ¿verdad? Esto ha empezado desde el 2012, 2013 y recién el 2017 se ha aprobado dentro de la Organización Mundial del Comercio. Tenemos las organizaciones no gubernamentales, las ONGs, que de Bolivia han salido porque las sacaron, ¿sí? Supuestamente estas organizaciones no gubernamentales son sin fines de lucro, pero sabemos que, bueno, todos trabajamos para ganar algo, ¿no? Pero sí, algunas organizaciones no gubernamentales que en algún caso se ha creado con capital humano, me refiero a artistas, futbolistas, si ustedes han escuchado, si les gusta el fútbol, este jugador de Paris Saint-Germain, si no me equivoco, dona todo su sueldo, toda su plata, si su celular está más roto que todos, pero él toda su plata lo da para que se cree en su ONG, escuelas, parques en África, ¿verdad? Entonces, todo lo va a ello, esa plata, porque ellos lo han decidido de esa forma, ¿no? No son tan organismos internacionales, no gubernamentales, pero lamentablemente también para que uno pueda invertir en su propio país tiene que crear una empresa, ¿verdad? Justamente por la fiscalización que se le hace a los bienes que uno tiene, ¿verdad? ¿Cuántas veces a Messi no lo han llevado a que paguen los impuestos en España, a Ronaldinho, a Ronaldo, ¿no? Porque no han declarado lo que supuestamente gana y de lo que ganan tienen que pagar impuestos. En todos los países es lo mismo. ¿Sí? Hay otra ONG
que he seguido ha sido de Shakira, ¿no? Los pies descalzos. Entonces hay muchas personas millonarias que se dedican a hacer estas ONGs justamente para ayudar más que todo al país o el departamento o el lugar donde han nacido, ¿verdad? Que es importante, ¿no? Para apoyar. Y justamente la economía habla de eso, ¿no? Los más ricos del mundo quieren hacerse más ricos. ¿A costa de quiénes? De los pobres. Bien. ¿Qué tal, Cristian? ¿Qué tal la clase? ¿Se está Está bien, Lizzy. entendiendo? Está bien. Estamos viendo. ¿Están conociendo algo más de lo Es que ya conocían? Mané, el jugador que dice usted. Mané, ¿no? Sadio Mané, sí. Muy bien. ¿Qué dice Juan Carlos? Los demás no los veo, no se encuentran, no están. ¿Qué dice Juan Carlos? ¿Qué tal? La economía internacional, ¿no? Al final llega a ser como el padre del comercio internacional por medio de la globalización. Son bonitos estos como temas, son bonitos estos temas. El problema que a mí me lo han planteado desde el punto de vista económico neto, digamos, ¿no? En la universidad cuando yo estaba. Entonces yo estoy intentando de que lo que yo he aprendido en economía, no soy economista, no lo aprenda de esa forma porque soy profesional en comercio internacional. Entonces, como se han dado cuenta, estoy buscando palabras que sean más entendibles para nosotros como profesionales de comercio internacional que vamos a hacer. Justamente eso tienen que hacer ustedes al hacer su exposición, investigación. ¿Sí? Cuidado me lleguen con su fórmula, oferta, demanda, con todas sus matemáticas, que no está mal, tenemos que aprender, pero ¿qué llevas más a la práctica? En cuestión de economía y en cuestión de comercio es más teórico, ¿verdad? La práctica está en la cancha, como se dice. Somos más operativos, Lizzy. Así es, Cristian. Pero es bueno el conocimiento, ¿no? Yo recordando, porque esta materia no la daba mucho, recordando porque yo también tengo que hacer investigación justamente para que se entienda todos los lineamientos que estamos viendo dentro del programa. Me está llamando la atención, digamos, ¿no? La cuestión de la teoría más que todo, ¿no? Porque la práctica en sí para mí ha sido más en la aduana, en agencias despachantes, pues aplicamos eso, pero si ponemos el contexto de lo que he ido explicando, sí lo aplicamos en el comercio internacional, independientemente, ¿no? Y esto es más amplio, porque en realidad nosotros nos enfocamos más en el comercio exterior. Hablo de los que trabajan en agencia, porque estamos más, no importación, solo importación, no, solo exportación. Pero si vamos a analizar las noticias de lo que pasa en el mundo, y justamente hablando de economía, si esa economía o lo que está pasando nos va a influir en nuestra economía, independientemente a cada familia, sí repercute, ¿no? Entonces tenemos que tener conocimiento de lo que está sucediendo, qué puede suceder. Y eso también es parte de la economía cuando lleguemos a la parte de estadísticas, donde veamos lo que ha pasado antiguamente, y obviamente ahora se está cambiando este tipo de teorías, pero sin quitarle los principios. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Como el ejemplo que les he dado del marketing o mercadotecnia, ¿no? Ustedes si han visto marketing o mercadotecnia, siempre van a hablar de las 4 P's, ¿verdad? Precio, plaza, producto y promoción. Pero hoy en día, si ustedes hacen investigación sobre mercadotecnia, ya hay 9 P's, ¿no? Y obviamente, si van a leer, llegan a lo mismo, pero sin dejar de lado las 4 P's que han sido como la base fundamental. Y la base fundamental de la economía es lo que ustedes van a exponer referente a Carlos Marx, a Hegel y a los padres de la economía, ¿no? Pero ahora las teorías están evolucionando justamente por los cambios tecnológicos, con los cambios
socioeconómicos, la globalización que no había antes, ¿verdad? Entonces tenemos que irnos adaptando, tenemos que ir adaptando a todos estos cambios. Y es lo mismo que siempre digo, ¿no? Actualicémonos, porque si bien es bueno conocer lo antiguo, es decir, conocer la teoría antigua o conocer bibliografías antiguas, porque de ahí aprendemos más, qué es lo que ha pasado, ¿no? Ustedes dentro de igual, de los que trabajan más en agencia, ¿han conocido algún momento el régimen de importación a consumo 0.1? ¿No? Ahora ya se ha modificado a 0.7, ¿verdad? Con cambios sustanciales, no muchos, pero sí se ha modificado, ¿verdad? Siempre ¿con qué? Con lo que dice la ley y el reglamento, ¿verdad? Esos son como las teorías que estamos viendo dentro de la teoría económica, las antiguas. Eso no va a cambiar. Lo que va a cambiar son ya la forma de cómo plantear tal vez un problema económico referente a los nuevos cambios tecnológicos que están habiendo y la apertura de mercados que ha habido, ¿no? Anteriormente no había esa apertura de mercado con los organismos internacionales, con los bloques comerciales, con la facilidad ahora de la cuestión del transporte, ¿verdad? Porque antes no había buques, no había autos, ¿sí? Lo primero que se ha creado ha sido el ferrocarril en Estados Unidos y de ahí ha empezado, digamos, ¿no? Entonces, démonos cuenta referente a todo esto, lo que son los nuevos cambios a lo que hemos visto anteriormente. Muy bien, ¿alguna consulta? Ahí quedamos. Continuamos el siguiente martes 31. Vayan avanzando con sus grupos. Hasta el fin de semana ya van a tener los otros trabajos para que vayan avanzando. Vuelvo a recalcar a ustedes que están. No voy a ampliar los trabajos. ¿Ya? Esta materia no voy a ampliar los trabajos. Por eso les estoy hablando con tiempo. La segunda clase para los que están presentes. ¿Listo? Muy bien, Claro que sí, señores. Otra vez, mil felicidades a las mamás y a los que son unas madres también. Vayan a festejar. Gracias. Muy bien visto. Gracias, Lice. Gracias. Anabel, nos vemos el día martes. Chao, chao. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.